Muerte por trampa, el día fue similar a muchos otros que lo habían precedido. Y el clima, si algo de lo que recordaba de él, no era nada excepcional. Lo que era normal era que cuando llegué a casa esa noche mi esposa con quien había vivido durante 6 años no estaba allí. Robin estaba trabajando a tiempo parcial en una oficina de seguros para un tipo llamado Tom Blowers. Había estado allí durante unos 6 meses y generalmente estaba en casa para entonces y yo estaba fuera por negocios durante unos días. Y esperaba ser recibido de nuevo en los brazos de mi hermosa y joven esposa. Su ausencia allí no me molestó particularmente, pero desafortunadamente mi falta de preocupación estaba a punto de desbordarse. Una hora después, y estaba empezando a preocuparme cuando sonó el timbre de la puerta principal. Salté y me dirigí a la puerta preguntándome si Robin había perdido su llave, pero cuando abrí la puerta me sorprendí al encontrar a 2 policías allí. El señor John Fielding preguntó con calma. «¿Soy yo?», respondí, preguntándome qué podrían querer. «Tu esposa Robin Fielding». «Así es». Confirmé que mis interiores se llenaban de plomo mientras imaginaba qué malas noticias podría significar. Esa pregunta era mucho peor de lo que jamás podría haber esperado. «Lo sentimos, señor, pero tenemos malas noticias para usted». El resto fue como un borrón, y tendrá que disculparme si no lo repito, o mejor dicho, no puedo repetirlo palabra por palabra. La mala noticia, por supuesto, era que mi Robin, mi hermosa y joven esposa, ya no estaba con nosotros. No estaba en casa con mi cocinero. La cena estaba en la mesa por la simple razón de que alguna pobre alma desafortunada estaba sacando su cuerpo sin vida del río. No estaría allí con mi cena lista al día siguiente o al día pasado mañana. Lloré mucho durante los siguientes días. Lloré y clamé a un Dios en el que nunca creí para preguntarle cómo podía ser tan cruel. Abrí sus cajones y armarios y pasé horas mirando su ropa y ropa interior, sin poder aceptar que nunca vería nada de. Es con mi hermosa esposa. Otra vez la gente era amable o intentaba ser amable, pero ¿cómo podían consolar a la inconsolable? Apenas conocía a sus padres que vivían en el extranjero, pero aún así llamarlos con la noticia fue simplemente horrible. Ninguno de ellos pudo traer de vuelta a mi Robin. Justo cuando pensé que había llegado al fondo del pozo, las cosas empeoraron aún más. No tenían idea de cómo Robin pudo haber terminado en el río en un día de primavera perfectamente normal, o incluso por qué se suponía que estaba en esta parte de la ciudad. Se realizó una autopsia debidamente, y para mi sorpresa resultó que Robin había tomado un montón de pastillas, probablemente pastillas para dormir. Poco antes de entrar al agua, se discutió el término suicidio. Pero no directamente para mí. En ese momento la policía vino a verme y me preguntó. Tal vez me dijo que cuando estuviera listo, tendrían que hablar conmigo en la estación. No quería hacer eso, porque no quería admitir que Robin pudiera haber hecho tal cosa, o que hubiera tenido alguna razón para hacerlo. Dios. Honestamente, no había aún aceptado el hecho de que ella no entraría por la puerta en ningún minuto, con esa risa seductora de la que me enamoré tan rápidamente. Poco después de despedir a esos oficiales de policía, abrí mi computadora portátil por primera vez desde esa horrible noche para revisar de mala gana mi correo electrónico, y fue entonces cuando lo encontré. Encontré el elemento que hizo que mi vida cayera aún más en espiral en la corriente de la vida. Una sola hoja de papel. La escritura pertenecía a Robin, que conocía tan bien. Manchas que manchaban sus palabras. Tan obviamente sus lágrimas goteaban sobre el papel mientras las escribía. Mi querido hermoso esposo, para cuando leas esto me habré ido. Lo siento, mi amor, que esto te rompa el corazón, pero no puedo seguir. No puedo soportarme más por lo que te he hecho a ti y a nuestro matrimonio hace 3 días. Tom me pidió que me quedara en la oficina por 10 minutos, después de que los demás se fueron a ayudarlo a terminar algunos papeles. Pero esa no era su verdadera razón. No estoy segura de si calificó como uso, pero él se me impuso. Te juro, John, que traté de luchar contra él, pero él era mucho más fuerte que yo. Y pronto estuve agotada, y simplemente me rendí. Él me desnudó y me hizo el amor. Y Dios me ayudó, John, me entregué a él. La única razón por la que sé esto es porque después de eso me dejó vestirme. Pero no me dejó ir hasta que me mostró un video que había hecho de todo el asunto, y dejó en claro que sería editado en 1 hora para mostrarle al mundo cómo lo había alentado. Y fui una compañera dispuesta. Eso es, por supuesto, a menos que lo dejara disfrutar de mi cuerpo de nuevo esa noche. Fui a casa y lloré hasta que me dormí.
juro que te lo habría confesado esa noche, pero te fuiste por 4 días al norte a esa feria comercial y cuando regresaste, Tom estaba amenazando con exponerme ante ti, nuestros amigos, mis padres y el mundo entero. No podía pensar con claridad y tú no estabas ahí para ayudarme. Así que cedí a sus exigencias de tener sexo con él otra vez para callarlo. Por supuesto, fue una estupidez de mi parte, pero para entonces ya era demasiado tarde, y él me chantajeó para que continuara. Lo siento, mi amor, pero no puedo soportarlo más y tengo que terminar. No podré enfrentarte cuando regreses y no podré enfrentarme al mundo y rezo para que me perdones por tomar el camino fácil. Espero que encuentres la fuerza para perdonarme por lo que he hecho, y rezo para que me olvides y encuentres a otra mujer que sea más digna de tu amada esposa Robin. Probablemente haya palabras para describir mis sentimientos después de leer esta carta, pero no puedo unirlas. Debería haber ido a la policía de inmediato, pero el pensamiento nunca cruzó por mi mente. Pero si lo hubiera hecho, mi historia habría sido muy diferente. Me senté allí recordando cómo nos conocimos. Había abandonado la escuela y me uní a la marina mercante en lugar de ir a la universidad, y pronto me encontré en un superpetrolero en medio del océano. Royal Dutch Shell no creía en pasar demasiado tiempo entrenando a sus nuevos oficiales cadetes antes de que pudieran probar que podían adaptarse a la vida en el mar. No deberías gastar dinero solo para descubrir que estuve mareado todo el tiempo o que extrañé demasiado a mi madre. Era un caso de ser arrojado a lo profundo y flotar o ahogarme, y ahí en medio del océano bucear no parecía una opción atractiva. En los siguientes años, nuestras paradas en puertos de todo el mundo eran más cortas que las de la Marina Real, pero los uniformes de nuestros oficiales parecían igual de atractivos para las mujeres locales, y nuestro salario más alto probablemente lo fuera aún más. No es que saliera con mujeres profesionales, aunque la distinción entre ellas y algunas de mis compañeras de cama a veces era algo borrosa. La primera mujer en mi primer permiso en tierra bien podría haber sido una excepción, aunque estaría demasiado borracho para notar la diferencia si así fuera. Yo no fui quien le pagó, pero no es un secreto para los compañeros de barco que los novatos no vuelven a casa solteros. Eso resumió bastante bien mi vida personal hasta que un día la compañía decidió que tenía una habilidad especial que decidieron utilizar en la oficina técnica de la compañía y comencé una nueva dirección profesional, prometiendo que podría volver a los barcos si no me convenía. Decidí que me parecía bien en mi tercera semana de regreso a tierra cuando me presentaron a Robin en una fiesta. No se parecía a ninguna chica que había conocido antes, y apenas sabía cómo actuar con ella hasta entonces. Casi nunca había salido con una chica sin terminar en la cama con ella la primera noche, a menos que me emborrachara demasiado, o me peleara antes de llegar allí. Y sí, cuando eras joven y estúpido, incluso los oficiales se peleaban en uniforme. Éramos el epítome de la autoridad autoritaria, tranquila, pero vestidos de civil éramos tan locos como cualquier otro chico joven. Y los 3 años que pasé en la escuela secundaria como boxeador aficionado fueron útiles. No es que fuera muy bueno en eso, pero un poco de entrenamiento ayuda mucho. Pero Robin era diferente de las otras chicas con las que había estado, y juro que ella fue la que dio la primera pista de que tal vez después de 4 semanas deberíamos seguir adelante con nuestra relación, como ella dijo. Así que seguimos adelante y un año después nos casamos. Pasaron otros 6 años y el nudo se cortó repentina y violentamente, y mientras me secaba las lágrimas, decidí que alguien pagaría, y que solo había una persona que podía pagar para alejar a mi Robin de mí. Debería haber ido a la policía, pero como dije no lo hice. Pero me encontré abriendo la puerta de la maldita agencia de seguros sin casi ningún recuerdo de cómo llegué allí. Dejando de lado las preguntas de la recepcionista, entré a la oficina de Tom, el maldito tipo soplador, y me encontré cara a cara con él. Tú, le grité. Señor Fielding respiró de vuelta, saltando de pie y sosteniendo el escritorio entre nosotros. Todos sentimos mucho lo de su esposa. Perdóneme, pregunté enojado. Usted la mató. Ahora escuche, Sir Fielding. Creo que no importa lo que piense, lo interrumpí, la chantajeó.
Me gritó: «Tengo pruebas, usted no puede probar nada». Me miró ferozmente, eliminando si había alguna duda de que la carta de Robin era verdad. Entonces esperé hasta que la policía la grité sosteniendo la carta de Robin frente a su cara para que la leyera. «Estúpido idiota», espetó, solo logrando leer las primeras líneas, y en ese momento algo dentro de mí espetó. Tom era más grande y pesado que yo, pero no por mucho, y a diferencia de él yo había aprendido a pelear en los puertos más duros del mundo, y probablemente él no había hablado un puño con ira desde él se había graduado de la escuela secundaria. Lo perseguí alrededor de la mesa. Tom intentaba mantenerlo entre nosotros hasta que decidió que vio una oportunidad de sorprenderme. El golpe fue tan largo que fácilmente podría haberlo esquivado, pero ni siquiera me molesté. Su golpe fue directo, pero antes de que pudiera preparar otro, lo escondí 4 o 5 veces tirándolo al suelo en mi prisa por infligir más castigo. Empujé furiosamente la mesa para llegar a él, pero solo logré volcarlo sobre ella. Corrió tras ella tratando de defenderse de la andanada de puñetazos y patadas que le lancé, gritando de frustración por no poder llegar a su cara para golpearlo en la nuca con mis dientes. Tal vez fue el ruido, tal vez fue la forma en que pasé furiosamente por la recepcionista, y tal vez había un coche patrulla cerca, pero lo siguiente que supe fueron los chicos de azul que me estaban arrastrando del desastre sangriento debajo de mí, obviamente atormentándome mientras los atacaba furiosamente. También me desperté en prisión con dolor en todo mi cuerpo. Sorprendido por mi propia crueldad, pero no arrepentido. Esperaba haberlo matado cualesquiera que fueran las consecuencias, y juré que algún día lo haría cuando descubriera que no lo había hecho. Por primera vez en mi vida descubrí lo que significaba odiar de verdad a alguien. No fue una experiencia agradable, pero tal vez de alguna extraña manera alivió mi dolor de perder a mi esposa. Supongo que el cerebro solo tiene cierta capacidad para la emoción, y la tristeza que tanto me abrumaba tuvo que hacer espacio para el odio que tenía en ese momento. Tom había sido bastante golpeado en el hospital y sabía que probablemente tendría que pagar por ello, pero con la evidencia que tenía de su chantaje sufriría aún más a manos de la corte. Este pensamiento me permitió calmarme un poco, hasta que otro de repente vino sobre mí, como un tren a toda velocidad. Mi evidencia, ¿dónde estaba? En mi prisa por ir y aplastarle la cara, no se me había ocurrido hacer una copia de la carta de Robin, y cuando la policía me sacó de la oficina de Tom, ¿qué le había pasado? Entonces me convencí de que la justicia prevalecería y que la carta aparecería. Pero simplemente no sucedió. El estado en el que se encontraba Tom en ese momento era dudoso de que pudiera deshacerse de ella, y la administradora secretaria negó haberla visto. Cuando la policía lo interrogó, supliqué y lloré tratando de persuadir a la ley para que investigara el asunto, pero lamentablemente fue en vano. Todo se redujo a mi palabra contra su palabra de que la carta existía en absoluto. Y en el estado de ánimo en el que estaba, debía haber estado bajo alguna sospecha. Estoy bastante seguro de que el investigador creyó mi historia en el fondo, pero sin pruebas. Incluso yo tuve que admitir al final que el caso era un callejón sin salida, no en mi caso. Golpeé a Tom con fuerza, y cuando le pregunté si quería presentar cargos, lo hizo. No contento con ser responsable de la muerte de mi esposa, ahora quería vengarse de mí. No solo porque su abogado se opuso a mi fianza mientras esperaba el juicio, diciéndole al tribunal que su cliente temía por su seguridad si me liberaban. Por supuesto que fue absuelto, aunque debería haber estado preocupado por su vida en lugar de por su seguridad. Y cuando me negaron la libertad bajo fianza, mi odio casi se disparó. El caso judicial podría haber ido peor. Considerando todo, creo que sonreí por primera vez en meses cuando Tom, cojeando, se acercó para dar su testimonio. Las marcas que le había hecho todavía eran evidentes. Evitó mirarme durante todo su interrogatorio, mientras que mi mirada en su dirección nunca vaciló ni una vez, y me pregunté si eso tuvo un efecto en algunos de los jurados. La fiscalía aceptó el hecho de que yo había boxeado un poco y lo había hecho parecer un profesional o algo así, y que era una persona peligrosa fuera de control. Mi abogado señaló que era un nivel bajo cuando estaba en la escuela secundaria, y no tenía nada que ver con el caso. Mis pensamientos serán que si mi boxeo era un problema debieron haberse preocupado de que yo también estuviera jugando al fútbol, porque ciertamente le hice más daño al dar batadas que con mis puños, ya que él estaba escondido debajo de esa mesa. Otra cosa que salió a mi favor fue cuando mi abogado le preguntó a Tom si pensaba que yo tenía razón en atacarlo después de chantajear a mi esposa y llevarla al suicidio. Objeción, gritó el acusador, y el buen juez desafortunadamente lo permitió con toda corrección,
diciéndole a mi abogado que tuviera cuidado con lo que decía, instruyendo al jurado a ignorar. Pregunta, que mi abogado continuó mirando a Tom considerando que mi cliente pensó que estabas chantajeando a su esposa. Entonces piensas que él era eso es todo lo que tuvo tiempo de hacer antes de que hubiera otro grito objeción su señor ruido. Tomó unos buenos 10 minutos para restaurar el silencio en la corte con otra instrucción al jurado de ignorar lo que mi abogado estaba diciendo y una reprimenda bastante firme para él. El fiscal pidió un receso pero el juez se negó, lo que también le causó dificultad, una leve insinuación de que creía el cargo de chantaje, aunque no pudo dejar que se escuchara en la sala del tribunal cuando fue mi turno de testificar. Todo comenzó de nuevo cuando me preguntaron por qué golpeé al empleador de mi difunta esposa. Y sí, mi abogado lo expresó de esa manera. Me dio la oportunidad de hacer mi punto. Pero eligiendo mis palabras con cuidado, después de que mi esposa se suicidó, comencé a dudar y a mirar directamente al jurado, para asegurarme de que entendieran. Encontré una carta de ella diciéndome por qué lo hizo. El fiscal se puso de pie de un salto, pero fue asediado por el juez, quien le hizo señas para que se sentara, advirtiéndome que tuviera cuidado con lo que decía, y preguntó dónde estaba la carta ahora. Oye, la dejé en la oficina del imbécil cuando fui a golpearlo por lo que le hice a mi esposa. Respondí al juez, saludando al tipo del otro lado, mientras se ponía de pie de un salto nuevamente. Señor Fielding, me reprendió severamente. Te lo advertí. Que tenga cuidado con lo que dice en esta sala. ¿Cómo puedo responder una pregunta honestamente si no me permiten hablar sobre que usó a mi esposa y luego la chantajeó y la obligó a suicidarse? Logré hablar antes de que la corte estallara nuevamente. Hubo gritos de objeciones y orden en la corte, y esta vez todos parecieron ponerse de pie de un salto. Incluso un par de jurados se pusieron de pie y gritaron para aumentar la confusión. Esta vez, mi abogado pidió un receso, y creo que el juez se sintió aliviado al concederlo, y ordenó a los dos abogados que se presentaran en su despacho inmediatamente. Nunca estuve al tanto de lo que se discutió entre los tres, pero antes de que el caso se reanudara más tarde ese día, un breve mensaje me advirtió que, aunque el cargo era incuestionable, tenía mi oportunidad y debía mantener la boca cerrada y que me haría bien. Por supuesto, no me llamaron al estrado y todo terminó bastante rápido. El juez indicó claramente al juez que el juez había sido el que había hablado, jurado que cualquier excusa que yo tuviera o pudiera o no haber tenido de que mi agresión admitida en la oficina era un delito grave, salieron a pensarlo y regresaron en un instante con un veredicto de culpabilidad pero con una recomendación de indulgencia. El juez debidamente me dio 3 meses, lo que me decepcionó hasta que señaló que ahora era un hombre libre, habiendo pasado ya ese tiempo en prisión preventiva. Los periódicos y los canales de su chantaje sufriría aún más a manos de la corte. Este pensamiento me permitió calmarme un poco, hasta que otro de repente vino sobre mí, como un tren a toda velocidad. Mi evidencia, ¿dónde estaba? En mi prisa por ir y aplastarle la cara, no se me había ocurrido hacer una copia de la carta de Robin, y cuando la policía me sacó de la oficina de Tom, ¿qué le había pasado? Entonces me convencí de que la justicia prevalecería y que la carta aparecería. Pero simplemente no sucedió. El estado en el que se encontraba Tom en ese momento era dudoso de que pudiera deshacerse de ella, y la administradora secretaria negó haberla visto. Cuando la policía lo interrogó, supliqué y lloré tratando de persuadir a la ley para que investigara el asunto, pero lamentablemente fue en vano. Todo se redujo a mi palabra contra su palabra de que la carta existía en absoluto. Y en el estado de ánimo en el que estaba, debía haber estado bajo alguna sospecha. Estoy bastante seguro de que el investigador creyó mi historia en el fondo, pero sin pruebas. Incluso yo tuve que admitir al final que el caso era un callejón sin salida, no en mi caso. Golpeé a Tom con fuerza, y cuando le pregunté si quería presentar cargos, lo hizo. No contento con ser responsable de la muerte de mi esposa, ahora quería vengarse de mí. No solo porque su abogado se opuso a mi fianza mientras esperaba el juicio, diciéndole al tribunal que su cliente temía por su seguridad si me liberaban. Por supuesto que fue absuelto, aunque debería haber estado preocupado por su vida en lugar de por su seguridad. Y cuando me negaron la libertad bajo fianza, mi odio casi se disparó. El caso judicial podría haber ido peor.
Considerando todo, creo que sonreí por primera vez en meses cuando Tom, cojeando, se acercó para dar su testimonio. Las marcas que le había hecho todavía eran evidentes. Evitó mirarme durante todo su interrogatorio, mientras que mi mirada en su dirección nunca vaciló ni una vez, y me pregunté si eso tuvo un efecto en algunos de los jurados. La fiscalía aceptó el hecho de que yo había boxeado un poco y lo había hecho parecer un profesional o algo así, y que era una persona peligrosa fuera de control. Mi abogado señaló que era un nivel bajo cuando estaba en la escuela secundaria, y no tenía nada que ver con el caso. Mis pensamientos serán que si mi boxeo era un problema debieron haberse preocupado de que yo también estuviera jugando al fútbol, porque ciertamente le hice más daño al dar batadas que con mis puños, ya que él estaba escondido debajo de esa mesa. Otra cosa que salió a mi favor fue cuando mi abogado le preguntó a Tom si pensaba que yo tenía razón en atacarlo después de chantajear a mi esposa y llevarla al suicidio. Objeción, gritó el acusador, y el buen juez desafortunadamente lo permitió con toda corrección, diciéndole a mi abogado que tuviera cuidado con lo que decía, instruyendo al jurado a ignorar. ¿Pregunta? Que mi abogado continuó mirando a Tom considerando que mi cliente pensó que estaba chantajeando a su esposa. Entonces piensas que él era eso, es todo lo que tuvo tiempo de hacer antes de que hubiera otro grito. Objeción, su señor ruido. Tomó unos buenos 10 minutos para restaurar el silencio en la corte con otra instrucción al jurado de ignorar lo que mi abogado estaba diciendo y una reprimenda bastante firme para él. El fiscal pidió un receso, pero el juez se negó, lo que también le causó dificultad, una leve insinuación de que creía el cargo de chantaje, aunque no pudo dejar que se escuchara en la sala del tribunal cuando fue mi turno de testificar. Todo comenzó de nuevo cuando me preguntaron por qué golpeé al empleador de mi difunta esposa. Y sí, mi abogado lo expresó de esa manera, me dio la oportunidad de hacer mi punto, pero eligiendo mis palabras con cuidado, después de que mi esposa se suicidó, comencé a dudar y a mirar directamente al jurado, para asegurarme de que entendieran. Encontré una carta de ella diciéndome por qué lo hizo. El fiscal se puso de pie de un salto, pero fue asediado por el juez, quien le hizo señas para que se sentara, advirtiéndome que tuviera cuidado con lo que decía, y preguntó dónde estaba la carta ahora. Oye, la dejé en la oficina del imbécil cuando fui a golpearlo por lo que le hice a mi esposa. Respondí al juez, saludando al tipo del otro lado, mientras se ponía de pie de un salto nuevamente. Señor Fielding, me reprendió severamente. Te lo advertí. Que tenga cuidado con lo que dice en esta sala. ¿Cómo puedo responder una pregunta honestamente si no me permiten hablar sobre que usó a mi esposa y luego la chantajeó y la obligó a suicidarse? Logré hablar antes de que la corte estallara nuevamente. Hubo gritos de objeciones y orden en la corte, y esta vez todos parecieron ponerse de pie de un salto. Incluso un par de jurados se pusieron de pie y gritaron para aumentar la confusión. Esta vez, mi abogado pidió un receso, y creo que el juez se sintió aliviado al concederlo, y ordenó a los dos abogados que se presentaran en su despacho inmediatamente. Nunca estuve al tanto de lo que se discutió entre los tres, pero antes de que el caso se reanudara más tarde ese día, un breve mensaje me advirtió que, aunque el cargo era incuestionable, tenía mi oportunidad y debía mantener la boca cerrada y que me haría bien. Por supuesto, no me llamaron al estrado y todo terminó bastante rápido. El juez indicó claramente al juez que el juez había sido el que había hablado, jurado que cualquier excusa que yo tuviera o pudiera o no haber tenido de que mi agresión admitida en la oficina era un delito grave, salieron a pensarlo y regresaron en un instante con un veredicto de culpabilidad, pero con una recomendación de indulgencia. El juez debidamente me dio 3 meses, lo que me decepcionó hasta que señaló que ahora era un hombre libre, habiendo pasado ya ese tiempo en prisión preventiva. Los periódicos y los canales de